El periodista Orlando Coronel. ¿Cómo está, señor? Hola, buen día, ¿cómo estás, Yanira? Muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, para nosotros un honor que nos haya visitado en Café Turismo. Sabemos de su trayectoria, lo conocemos como periodista de las radios más escuchadas de la localidad, pero queremos saber quién es Orlando Coronel. Sabemos que es neuquino, que no creíamos, ha estado muchos años en Bahía Blanca, pero bueno, es neuquino, es nuestro y nos va a contar su historia. Es una historia un poco larga porque, como te decía en la previa, empecé con 17 años, salí de la secundaria y por la voz, eso me pasó siempre, por la voz, me convocaron para formar parte de un equipo de radio LU5. Y ahí empecé haciendo algunos aportes y al poco tiempo me incorporé, estaba como cadete en la agencia Neuquén del diario Río Negro y empecé a trabajar como periodista a instancias de Fernando Ragnelli, el director, el creador, el fundador del diario Río Negro, hoy fallecido, porque yo tenía la misma edad que uno de sus hijos, el más chico, y entonces se enganchó conmigo cuando solía ir, él ya estaba en silla de ruedas, no iba con frecuencia a la agencia, no venía con frecuencia desde Roca a la agencia Neuquén del diario, pero cuando lo hacía me conoció como cadete y estuvimos charlando un rato largo y me dice, ¿no te animás a escribir? Le digo, me encanta. Y empecé a escribir y hacía algunas crónicas de los casamientos en la catedral, de los accidentes en la calle, y bueno, así hasta que llegó la época del Chocón y me tocó ser corresponsal en Arroyitos de toda la huelga, ¿no? Pasé situaciones bastante bromadas. Después fui al servicio militar y cuando salí, ya con 21 años, entré a trabajar en una agencia de publicidad en Neuquén para los memoriosos Fata Publicidad. Fata Publicidad. Una agencia que tenía las mejores cuentas publicitarias de todo el Alto Valle, este, las cuentas publicitarias más importantes las tenían en esa agencia y bueno, después ya me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié periodismo, estudié diseño gráfico, que en esa época no habían computadoras, estoy hablando de la década del 70, los inicios de los 70 no existían las computadoras, así que lo voy a manifestar con gestos para que la gente se dé una idea. Lo que salía en el diario Clarín o en el diario La Nación, que era tal vez de este tamaño, había que dibujarlo de este tamaño, porque después se reducía y al tamaño que tenía que estar publicado. Pero las letras había que hacerlas a mano. No existía, después con los años apareció el letraset. Bueno, eso me dio la posibilidad de trabajar en distintas áreas de la actividad comunicacional y eso significó que me tuviera que especializar en diseño gráfico porque entré a trabajar en algunas imprentas, pero paralelo a eso fui con un ex condiscípulo del instituto donde estudié, el Instituto Mariano Moreno, ahí en Buenos Aires, época militar, época de represión, épocas muy embromadas, todavía Perón no regresaba al país, eso ocurrió en el 72 o 73, si la memoria no me falla. Así que con un condiscípulo estuvimos montando una agencia de noticias. Y cuando llegó la democracia,
a la Argentina, la primera vez que volvimos a ser demócratas, o a vivir en democracia, pues nos pasó que la posibilidad se nos abrió y la agencia de noticias fue la primera agencia de noticias en la Argentina sobre arte, cultura y espectáculos. Así que nosotros nos rodeábamos con los mejores, los más famosos del jet set argentino. Qué lindo. Y hicimos muchas, bueno, participé de muchas películas, porque no solamente como dueño de una agencia de noticias, sino también me interesaba inmiscuirme en cuánta cosa pudiera ver. Por ejemplo, formar parte de los equipos de asistencia. Yo lo conté en radio el otro día un poco, porque puse, ya que te gusta el tango, puse Brumas de Riachuelo, y eso me dio apoyo para contar que formando parte del equipo de filmación de La Mari, la película de Susana Jiménez y Carlos Monzón, tuvimos que buscar una locación donde se pudiera filmar una escena de la película en momentos de bruma, porque eso se da a la orilla, en esa zona de la boca, ¿no? Sí, sí. La bruma muy temprana. Y bueno, había que filmar la llegada del camión del padre de Carlos Monzón y una escena arriba del camión y Susana Jiménez que salía corriendo. Algunas escenas de lo que se filmó no salieron en la película, pero teníamos que estar, en esa época era todo muy, ¿cómo decirlo? Muy elemental, ¿no? Teníamos que estar sabiendo por anticipado cuándo iba a haber una bruma en ese momento. Entonces, el servicio meteorológico y todo lo demás, hasta que por fin se dio la bruma, avisamos con tiempo y el equipo de filmación se unió ahí para hacer las escenas que habían que hacer. Y eso, todo eso es lo que hoy me sirve para poder pintar distintas historias en el programa de tangos, o como muchas veces lo he dicho haciendo alguna nota, me ayuda con la carga de experiencia que tengo en distintas historias, por ejemplo, y ahora hago una pausa. ¿A vos te gusta el tango? ¿Por qué me gusta el tango? Porque cuando yo estudiaba, me costaba plata y tenía que pagar yo mis estudios. Yo tenía 22, 23 años. Y como ya llevaba a Buenos Aires experiencia de haber trabajado como locutor de cabarets en Neuquén, cosa que hice a los 17 años, mi papá tuvo que firmar una autorización ante la policía para que yo pudiera ser locutor en un cabaret en Neuquén, por la voz y por la presencia, porque era bastante pintón en esa época. Por lo menos es lo que me decían las chicas, mis compañeras de trabajo. Entonces tuve que trabajar en uno de los cabarets más importantes que en esa época habían en Buenos Aires, que creo que todavía está en la avenida, cerca de la avenida Córdoba. Creo que está en La Valle, me parece, no me acuerdo muy bien. Y ahí me relacioné con las figuras del tango más importantes, como por ejemplo Polaco Goyeneche, Ruth Durante y tantos otros intérpretes del tango, porque era un cabaret donde tenía espectáculos especialmente para turistas extranjeros. Por eso era el más bacán de Buenos Aires, el más caro también. Y ahí conocí el tango, aunque mi papá de chiquito me estuvo inculcando cosas del tango, porque él escuchaba tango todo el tiempo a la noche en la radio, en su radio, y yo me iba a jugar de bebé a la cama con él y escuchaba tango. Y bueno, esa es la razón por la que estoy también dedicado al tango.
Qué lindo, qué lindo. Sabemos que también trabaja en las radios, en la radio más escuchada, Radio Fuego, con un programa de noticias también, Sí. que hace móvil. La verdad que lo hemos visto en tantas actividades y bueno. Ahora estoy un poquitito más tranquilizado, ¿sí? Por Bueno, la edad más que nada. lo vamos a invitar a que se tome el cafecito. Bueno, este cafecito es muchas de la gracias. Casa Bonafide y nos Bueno. acompaña aquí en Café Un Turismo. cariño para mi amiga, que siempre Isabel, nos recibe Isabel tan bien. Sí, la Tan verdad amable. que Isabel nos está apoyando aquí en Café Turismo con el cafecito para Gracias. invitarle a todos nuestros invitados. Así que lo invitamos si quiere Bueno. sacarse el barbijo y tomarse su cafecito. No Ahí tiene va azúcar, azúcar y ahí, sí, azúcar. ¿Quiere azúcar? No, prefiero. Edulcorado. Bien, y bueno, preguntarle también alguna anécdota que recuerden de tantos programas y tanta historia de periodismo. Cuando se produjo, estamos a días de cumplir un año más de la Pueblada. Cuando se produjo la Pueblada en el 96 acá, yo estaba trabajando en Ultravox, en Neuquén, capital, una emisora que tenía muy buenos periodistas. Yo había dejado hacía poco LU19, la radio de Chipolletti, y estaban todas las fichas de que el que iba a venir a hacer todo el desarrollo de la Pueblada aquí iba a ser yo, el corresponsal. Estando en el U19, un par de años antes me pasó que tuve que ir a cubrir todo lo de el Soldado Carrasco. El Soldado Carrasco. El Zapala. Y bueno, como el equipo de gente de Ultravox era, de los directivos, era más o menos los mismos de LU19, entonces yo suponía que me iban a mandar a mí a cubrir aquí la Pueblada. Y no ocurrió. Vino otro periodista, estoy tratando de recordar el nombre y el apellido, que salía por televisión, un hombre grandote, canoso, de barba blanca, de bigotes. Él fue el corresponsal que vi. Y yo le hacía la segunda en el piso, allí en Neuquén. Y yo le preguntaba y él me contestaba, me relataba, yo entrevistaba a los que él me ponía al aire por teléfono. Y tenía ganas de venir, porque para mí era un acontecimiento nacional. Imagínate. De hecho lo fue. Sí. 20 años atrás había participado en Chocón. Y yo quería estar en una situación así como me pasó cuando era un jovencito en el Chocón. Bueno, vino él, yo me quedé con las ganas y pasaron los años y un día, a los 50 años, me quedé sin trabajo. Me había separado hacía poco. Mi hija menor estaba empezando la primaria, el del medio estaba en la mitad de la secundaria y yo tenía que tener para sobrevivir también. Como creyente que soy, estaba viviendo con mi mamá, como siempre hacemos los señores, cada vez que nos separamos vamos a vivir a casa de mamá. Y le pedí permiso a mi mamá que me permitiera ir a su habitación. Y me dice, acostate, hijo, ¿estás cansado? No estoy cansado, pero préstame tu habitación. Así que me arrodillé, porque cuando uno confía en Dios tiene que confiar en las buenas y en las malas. Así que estaba la cama de mi mamá, estaba la mesa de luz ahí y el teléfono que mi mamá tenía siempre en su mesa de luz.
Entonces le estaba pidiendo a Dios que me ayudara, porque se me habían terminado todas las posibilidades. Tenía 50 años y el país estaba viviendo momentos muy difíciles. Era el año 98. Y en eso estaba cuando sonó el teléfono. Así que ahí nomás de rodillas, terminé de orar, tomé el teléfono, atendí y me dice una voz masculina: hola Orlando. Sí, ¿quién habla? Soy yo, tu primo, Miguel. ¿Qué haces, Miguelito? Bien, bien, dice, ¿cómo andás? Y aquí estoy, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mira, estoy pidiéndole a Dios trabajo porque me quedé sin trabajo. De rodillas estaba hablando por teléfono. Y me dice, bueno, primo, quédate tranquilo, tenés trabajo en Putralco, venite para acá. Miguel Carros, mi primo. Desde entonces estoy 23 años. Una bendición. Qué lindo. 23 años exitosos en Putralco. No sé, yo estoy feliz Sí. viviendo acá. Yo estoy feliz. He cometido errores como todos, pero es bueno, es bueno. Es bueno Putralco. Así es. Y Plaza Huínculo, obviamente. Obviamente, sí, sí. Bueno, para mí es una misma familia. Qué lindo. Uno llega a Putralco, antes no quiere venir. Cuando llega a Putralco, no se quiere ir. Me pasó a mí también. Así que llegué a Putralco, no quería venir. Ahora no me quiero ir. Claro. Así que la verdad que es una ciudad que atrapa. Y eso es lo que estamos intentando. Lo has dicho. Intentando hacer en turismo. Mostrarle a la gente que quien viene a Putralco no se quiere ir. Hay tantas cosas. Y esto de poner en valor la gente en turismo, que es quienes hacen. Es una tarea importante lo que están haciendo. Es lo que estamos realizando. Ahora la estoy dimensionando. Sí, la verdad que. Porque me imagino con las redes, todos los canales para llegar a aquellos que no nos conocen, como por ejemplo a este muchacho que dijo que no teníamos identidad. Que no teníamos nosotros estamos contribuyendo a mostrarle que esta es nuestra identidad. Bueno. Así que la verdad que estamos muy orgullosos, yo estoy muy contenta de estar aquí en Putralco, de hacer esta tarea tan linda, y tenemos ya en Café Turismo muchísimos entrevistados. Podemos ir a las páginas de las redes sociales que ya circulan en las redes del mundo, porque hemos tenido comunicación con distintos países donde miran nuestras entrevistas a la gente que pasa por Café Turismo aquí en Putralco. Así que nosotros la verdad que estamos muy agradecidos que haya al contrario, gracias a ustedes, que haya aceptado. Por haberme invitado. Ahí la cucaracha de papel que tenemos, porque nuestros elementos son muy caseros, pero nos mostraba recién nuestro compañero una pregunta que era que han visto una foto suya con Favaloro, que nos cuente. Bueno, qué lindo eso. Fue unos años antes de venirme para acá. Trabajaba en el U19 y en Canal 7 de Neuquén. Estaba en el informativo a la noche. Un plato. Déjame que te cuente esto primero, así se ríe la audiencia. Fue un periodo, cuando entré en Canal 7, fue un periodo cuando recién llegaba aquí, volvía a mis pagos, a Neuquén, que no conseguía trabajo en ningún lado. Yo había trabajado ya en el U5, en el Río Negro, me había relacionado con la mayoría de los que estaban llegando a Neuquén de Bahía Blanca, buscando trabajo en Neuquén. Yo los había recibido antes de irme a Buenos Aires a estudiar, les había conseguido trabajo y sin embargo, 10 años después, no conseguía trabajo en ningún lado. Y un primo mío, que vos conocés, me dice: Orlando, mirá, yo ya tenía 2 hijitos,
Y este primo me dice, mira, estoy entrando a trabajar en la actividad petrolera. Necesito porque me enteré por mamá que vos no tenés trabajo y estás así mal. Y yo voy a dejar mi trabajo, que es el reparto de leche. Si vos querés, porque en ese tiempo se acostumbraba a vender los repartos, si vos querés te lo regalo, el reparto, y se gana bien, hasta que consigas algo. Bueno, y entré a trabajar de lechero, a repartir leche. Y en esa época conseguí trabajo en Canal 7. Ahí va la parte cómica que te quiero relatar. Y entonces yo hacía de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hacía el reparto de leche. Imagínate, chaqueta blanca, toda sucia, porque la leche en sachet te ensucia mucho las manos, la chaqueta. Todos los días había que hacer la higiene de la ropa. Y a la noche de trajecito y corbata en la televisión, en Canal 7, haciendo mi trabajo como el informativo. Y claro, y en esa época todos veían Canal 7, no había otro canal en Neuquén. Entonces, las señoras, cuando yo llegaba a los negocios a la mañana a entregar la leche, me preguntaba, ¿cuántos litros te dejo? ¿O qué te dejo? Entonces, por la voz llamaba la atención, entonces se daban vuelta, se codeaban las señoras, ¿se me parece de la televisión? Y yo nada, yo me daba cuenta, y el dueño del negocio también, todos tenía 50 y pico de negocios que atender. Imagínate la rapidez con la que tenía que andar en el reparto. Y entonces algunas se animaban y me preguntaban. Y yo les decía, sí, soy hermano mellizo de la televisión, pero nos llevamos muy mal. Es mala gente esa. Y entonces el dueño del negocio se mataba de risa escondida porque sabía la verdad. Yo era la misma persona. Repartía leche y hacía periodismo, gracias a Dios. Y lo de Favaloro, ¿hay tiempo? Sí. Bueno, lo de Favaloro es porque fue en esa época que también me pasó lo que me pasaba acá, era bastante conocido, estaba en el U19, estaba en la televisión de noche. Y me convocaron de la Sociedad Cardiológica en el Alto Valle, que pertenecía a la Asociación Cardiológica Argentina, para organizar todo lo que era prensa del encuentro de cardiólogos que se iba a hacer en San Martín de los Andes, en el Hotel Sol, que seguramente conocerás. Sí, lamentablemente hoy no existe. Y era una semana de cardiología, donde venían cardiólogos de todo el mundo. Y había que conseguir traductores, etc. Y yo estaba en el área de prensa, yo tenía que dar a conocer a través de por lo menos toda Latinoamérica que se iba a realizar ese encuentro de una semana de cardiología en San Martín de los Andes. Y la figura central, ¿quién era? El doctor René Favaloro. Así que tuve una semana hermosa de charla con el doctor Favaloro, nos hicimos amigos y yo le preparé una sorpresa que fue agradable para él y me lo manifestó después muchas veces por teléfono, cada vez que lo sacaba por teléfono para algún reportaje, inclusive estando aquí en FM Encuentro, lo saqué en Encuentro al doctor Favaloro en un reportaje. Creo que fue en ocasión de que una criatura de aquí tenía que ser operada en la Fundación Favaloro, me parece que fue a raíz de eso. Bueno, y le preparé una sorpresa que fue un médico de Chipoleti
que en realidad no era cardiólogo, era dentista, pero muy conocido en todo el valle, Miguel Ángel, no me voy a acordar, no quiero meter la pata del apellido, que era pianista además, capaz que vos lo ubicás, de Chipoletti, médico, Miguel Ángel, alguien seguramente se va a acordar. Seguramente, nos va a poner cómo era la persona. Bueno, y él era pianista, y él había preparado como sorpresa un tango llamado Homenaje a René. Imagínate yo presentándolo ahí arriba del escenario, en el hotel, allá abajo toda la gente, en primera fila el doctor Favaloro, y acá Miguel Ángel tocando el piano. El tango. El tango. Era instrumental solamente, ¿no? Sin... Vos sabés que yo lo miraba desde Pampalina, lo miraba a Favaloro y se le caían las lágrimas. Eso habla de la sencillez de la persona. Otra forma de pensar, si hubiera sentido, no, él lloraba como una persona que realmente siente el homenaje y se considera no apto para recibir semejante, y sin embargo era el cardiólogo más reconocido en el mundo entero. Así es. Gracias a él. Y argentino. Y gracias a él, hoy tenemos un montón de personas que aún viven gracias a él. Sí, así es. La verdad que muy interesante, merece otro programa esto, porque si bien la gente no se queda tantas horas escuchando, pero podemos comprometerlo a que nos visite en otra ocasión para poder seguir contándonos estas historias tan interesantes. Cuando tú lo decidas, contá conmigo. Bien, vamos a invitar nuevamente al señor Orlando Coronel, que tiene tanto para contarnos. Neuquino, hoy de Cutralcó, de tantos años en Cutralcó, y bueno, ha estado con Favaloro y con tantos famosos, así que nos irá a contar tantas anécdotas que lo vamos a llamar para otro día. ¿Cómo no? Bueno, preguntarle, que esta es una pregunta clásica, ¿cómo ve el turismo en Cutralcó? Yo creo que no se hace todo lo que se podría hacer, porque aquí en Cutralcó y en la comarca hay mucho potencial, muchísimo potencial. Yo estuve trabajando en legislatura como periodista, ahí nos conocimos, en realidad ya nos conocíamos de antes, del colegio secundario, con alguien que fue de acá, que ahora no está más acá. Bueno, nos conocimos con la doctora María Aurora Costas, con Daniel Gato Baum. Yo trabajaba en prensa, en legislatura de bloque, y en esa época yo desarrollé un proyecto de turismo en toda la zona, y que daba toda la vuelta por Chañar, todo lo que hoy es la zona productiva del yacimiento Vaca Muerta, y terminaba aquí en Cutralcó como centro. Y distribuido, lo he visto ese proyecto, bueno, es muy interesante. Ese proyecto es mío. Mire, lo estuvimos charlando el otro día justamente con el presidente de la Cámara de Comercio. Así que estuvimos charlando algo. Bueno, Carlitos sabe este proyecto hace años, porque fue uno de los primeros que se lo conté cuando hice pie aquí en Cutralcó. Muy interesante, pero bueno, hace falta. Así que yo creo que Cutralcó tiene, además, con la sala de dioramas, con todo lo que hay hecho por este gran artista que tenemos como escultor aquí, Aldo Veloiza, el querido negro Veloiza. Todas las cosas que hay para mostrar
y las que todavía faltan, porque yo sé que hay proyectos importantísimos. Yo creo que tranquilamente alguien que quiere hacer turismo aquí puede venir y quedarse una semana y se sorprendería, volvería con la boca abierta a su lugar de origen, a contar. Así es. Así que bueno, vamos a trabajar muchísimo para eso, para que en unos años podamos volver atrás y decir, eso alguna vez lo charlamos en Butralcó, y como esto queda en las redes sociales y se va a ver en el mundo, alguien nos va a contar o nos va a dar alguna idea. ¿Qué más podemos hacer en Butralcó? Estamos dispuestos a trabajar. Qué bueno, Janina, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Isabel por el cafecito y a todo el equipo, gracias porque realmente son cálidos y da gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos.